La vi al otro lado del restaurante, y su mano no estaba sobre mi copa, sino sobre la de él. Y eso era solo el principio. Empecé a pensar, ¿cuándo comenzó todo esto? La primera vez que escuché su risa esa noche, sentí un espasmo en el pecho. No porque fuera feliz, sino porque ya no reía así conmigo. Estábamos en el restaurante Lirio, uno de esos lugares que hay que reservar con semanas de antelación. Un sitio al que había intentado llevarla más de una vez, siempre sin éxito. Trabajo, cansancio, niños, excusas. Y sin embargo, ahí estaba, con él. Desde mi mesa, a unos metros de la suya, podía ver cada gesto. Ella llevaba el vestido azul con espalda descubierta que solía usar en nuestros aniversarios. Su cabello recogido dejaba ver los aros que le regalé en nuestro último viaje a Lisboa. Él, su compañero de bufete, sonreía con la arrogancia tranquila del que cree haber ganado. ¿Confirmado?, susurró Tomás, el hombre sentado frente a mí. Asentí. Su voz me llegó como desde lejos, aunque estaba a menos de un metro. Mismo vestido, mismos gestos, misma mentira. El camarero nos trajo los platos, no los probé. Mi estómago era una piedra. La escena parecía coreografiada. Ella le tocó la mano. Él la dejó. Ella bajó la mirada. Él se inclinó hacia adelante, como si quisiera besarla. No lo hizo, pero no hacía falta. Tomás respiró hondo. ¿Estás listo?, preguntó. No respondí. En lugar de eso, saqué el móvil. Abrí el correo impreso en mi mente. Reserva para 2. A nombre de Lucía. Confirmación enviada desde su dirección profesional. Una línea que lo cambiaba todo. Guardé el móvil. Miré a mi esposa. No había notado nuestra presencia. No todavía. No lo entiendo, le dije a Tomás 3 días antes, cuando nos vimos por primera vez en mi despacho. ¿Cómo puede alguien compartir cama contigo y traicionarte con una sonrisa? Lo mismo me pregunté yo. Su rostro estaba demacrado, ojos rojos de noches sin sueño. Hasta que vi las fotos. Le pasé el correo. Él me mostró las capturas de su propio infierno. Eran las mismas personas, mismo hotel, diferente ciudad. Quiero que lo escuche de su propia boca, dije. Y quiero que ella me vea sin pestañear. Entonces vamos a hacerlo bien, respondió, con precisión de cirujano. Volviendo al restaurante, el tiempo parecía estancado. Una camarera tropezó cerca de la mesa de ellos, derramando un poco de vino en el mantel. Nadie gritó. Todo fue controlado, elegante, civilizado. Como nuestra venganza. Lucía se volvió un segundo, casi por instinto. Nuestras miradas se cruzaron. Y ahí ocurrió algo. Una grieta mínima en su expresión. Un parpadeo fuera de tiempo. Supo, no del todo, pero supo. Yo me incliné hacia Tomás. En unos minutos iré a saludarla. Como un viejo conocido. Tú haz lo mismo con él. Y después, escuchamos. Cuando volví a mirar a mi esposa, ya no sentí la rabia de antes. Solo una certeza helada. La máscara estaba a punto de caerse. Y esta vez, no había forma de volver a ponerla. Por un momento creí que estaba loco. Verlos ahí, reír como si nada, me hizo dudar de todo. Y entonces recordé, yo no era el que mentía. Esa noche, al volver a casa, Lucía ya dormía. O fingía dormir. Me quedé de pie frente a la cama. Las sábanas cubrían su cuerpo perfectamente, como si todo siguiera igual. Pero no lo estaba, no podía estarlo. Me cambié sin hacer ruido, me metí bajo las mantas con cuidado quirúrgico. Y aún así, sentí que cruzaba un campo minado. Cada respiración suya era un eco. Cada silencio, una confesión. Me giré hacia el techo. Y ahí empezó la confusión. Al día siguiente, todo fue una coreografía ensayada. Ella me besó la mejilla, me preguntó por la audiencia que tenía esa mañana. Hizo café, tostadas, jugo de naranja. Como siempre. ¿Dormiste bien?, preguntó sin levantar la vista del cuchillo. Mentí. Sí. ¿Y tú? Como un tronco, sonrió. Ahí fue cuando dudé por primera vez. ¿Y si no era lo que parecía? ¿Y si solo se trataba de una cena laboral? ¿Y si yo había malinterpretado todo? Pero recordé la mano, el vestido, la risa, el correo. No, no era imaginación.
Pasé el día en el bufete como un autómata. Los casos seguían, los clientes venían, los correos llegaban, pero yo no estaba allí. En un momento me encontré viendo la pantalla sin ver. Era un archivo de custodia, pero mi mente solo repetía un nombre. Lucía. Lucía y ese maldito restaurante. Abrí el historial de su ordenador. Nada extraño. Correo corporativo, archivos de trabajo, chat con su secretaria, todo limpio. Demasiado limpio. Esa noche no aguanté. Me levanté cuando ella ya dormía. Otra vez. Fui al estudio. Encendí su portátil. Busqué en archivos recientes. Un PDF mal cerrado me llamó la atención. Conferencia Málaga, ponentes internos. Y ahí estaba. Su nombre. El suyo. Compartían ponencia. 3 días juntos. Hotel pagado por la empresa. Seminario de liderazgo jurídico. Una broma. Volví a la cama, pero no dormí. Solo pensaba en el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse. Fue hace un año. Vacaciones en Menorca. Ella revisaba el móvil con más frecuencia. Decía que eran temas del bufete. Acepté. Yo también estaba absorbido por un caso delicado, pero ella dejó de buscar mi mano en la playa. Dejó de pedir fotos juntos. Y sobre todo, dejó de mirarme cuando creía que yo no miraba. Una noche le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero su voz tembló. Al día siguiente, la observé sin hablar. La forma en que respondía a sus mensajes. Cómo sonreía sin razón aparente. Cómo me besó antes de irse, pero sin cerrar los ojos. Y entonces hice algo que nunca había hecho. La seguí, desde lejos, con cuidado, hasta el centro, hasta el café donde él ya la esperaba. No se tocaron, pero ella se rió. La misma risa del restaurante. Volví antes que ella. Fingí que no había pasado nada. En mi interior, algo cambió. Ya no era un hombre buscando respuestas. Era alguien esperando confirmación. Y en ese estado, más frío que furioso, empecé a planear. La primera llamada fue seca, directa. Tomás, soy yo. ¿Tienes 5 minutos? Tengo toda la vida, respondió. No fue difícil convencerlo. Él también tenía preguntas, dudas, vacíos en la historia de su esposa que no coincidían. Estábamos en lados opuestos del mismo espejo roto. Nos reunimos en un bar discreto, lejos de todo. Pedimos cerveza, pero no bebimos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, mirando al fondo del vaso vacío. Saber la verdad y dejar que la escuchen de su propia boca. ¿Confrontarlos? Number ponerles un espejo. Volví a casa más ligero, no feliz, pero más cerca del núcleo de mi dolor. Esa noche escribí. No para Lucía, para mí. Una lista de fechas, lugares, gestos, recuerdos que ya no eran míos. Pruebas que antes no quise ver. La vez que llegó tarde sin motivo. La llamada que cortó cuando entré. La fragancia en su abrigo que no era la suya. Todo estaba ahí, como piezas de un rompecabezas que solo ahora tenía sentido. Me detuve en una línea 15 de marzo, ríe con mensajes. No me los muestra. Dice que es una tontería del grupo de trabajo. No era una tontería. La semana siguiente fue quirúrgica. En el trabajo nadie notaba nada. Yo cumplía, respondía, asentía, pero por dentro se gestaba algo. No venganza, no aún, claridad. Cada noche Lucía se acostaba sin saber que yo la observaba como quien estudia a un extraño. Cada gesto, una prueba. Cada excusa, un ladrillo más en el muro. Tomás y yo decidimos el lugar juntos. Él propuso el restaurante. Yo elegí la fecha. Aniversario de nuestro compromiso. Una reserva doble. 2 mesas vecinas. 2 matrimonios falsos. Una sola verdad. Cuando llegó el día me vestí como en los viejos tiempos. Traje oscuro, perfume sobrio, mirada pulida. Al espejo no le hablé, pero algo en mi reflejo me agradeció. Lucía me escribió a las 6. Hoy salgo tarde. Tenemos revisión de casos en el equipo de Carlos. Carlos, su amante. Su excusa. Claro, respondí. Yo también estaré ocupado. Y lo estuve. Más de lo que imaginaba. Aquel restaurante olía a lavanda y a mentira. El murmullo de copas y cubiertos era el telón de fondo para una ópera silenciosa. La caída de 2 matrimonios. Y lo más extraño, yo estaba en paz. Lucía llegó primero.
Llevaba ese abrigo beige que solía usar cuando quería sentirse elegante sin parecer que se esforzaba. Se sentó en la mesa junto al ventanal, pidió una copa de vino y revisó el móvil. Sus dedos no temblaban. Carlos apareció 5 minutos después. Traje oscuro, sonrisa contenida. Se inclinó para besarla en la mejilla, pero sus labios rozaron la comisura de su boca. Ella no se apartó. No se tocaban como amantes, pero tampoco como colegas. Yo observaba desde la mesa contigua, con una falsa revista en las manos. Tomás estaba justo al otro lado del salón, simétrico, estudiado. 2 francotiradores con corbata. ¿Estás segura de que no nos verá nadie?, le preguntó él. Tranquilo, dijo ella. Nadie que importe. La frase me atravesó como un cuchillo. Nadie que importe. Poco después llegaron los entrantes. Yo no tenía hambre, pero tomé el tenedor con calma. Necesitaba parecer casual, ajeno, casi aburrido. Por dentro, mi sangre era ácido. Carlos empezó a hablar de su esposa. Ella cree que estoy en una cena con el cliente portugués. Rió. Y tiene razón, bromeó Lucía. Tú siempre estás con clientes. Él le acarició fugazmente la mano. El gesto fue rápido, casi imperceptible, pero ella no se movió. Entonces me puse de pie. Me acerqué a su mesa con una copa en mano. Sonreí. Lucía, dije como quien se encuentra con una excompañera del colegio. ¡Qué coincidencia! Ella se tensó. Sus ojos pasaron de la sorpresa al horror en 3 segundos. Martín, ¿qué haces aquí? Cena de trabajo, respondí. Justo al lado. Curioso, ¿no? Carlos se quedó mudo. Tomás, sincronizado, apareció por detrás como si nada. Carlos, qué sorpresa, dijo, sin saludarlo. No pensé verte esta noche, y mucho menos con mi esposa. Silencio. Lucía se puso de pie, como si eso le diera control. Esto no es lo que parece. Entonces explícame, dije, porque desde aquí parece exactamente lo que sospechábamos. Tomás se acercó a Carlos. ¿Qué vas a decirle esta vez? ¿Que fue una reunión improvisada? ¿Una consulta de urgencia con mi mujer? Carlos tragó saliva. No tenía idea de que... ¿De que te estaban mirando?, interrumpió Tomás. Ahora lo sabes. Los clientes de las mesas cercanas empezaron a notar la tensión. Una pareja dejó de comer. Un camarero se detuvo a pocos pasos, pero nadie intervenía. Había algo en nuestra calma que daba miedo. Lucía bajó la mirada. Yo la vi por primera vez sin defensas, desnuda de excusas. Ella intentó recuperar el control. Esto no cambia nada, Martín. Tú y yo ya estábamos... ¿Muertos?, la interrumpí. Puede ser, pero al menos ahora ya no fingimos estar vivos. Cuando salí del restaurante, el aire era más frío. Tomás caminó a mi lado unos metros en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora hacemos espacio. Nos dimos la mano. Firme. Real. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saber qué venía después, porque el engaño había terminado. Y el silencio hablaba por mí. Las cajas se apilaban en la entrada como cadáveres de una vida que ya no existía. El pasillo olía a cartón, a polvo, a decisiones sin retorno. Me fui 2 días después del restaurante, sin discusión, sin teatro, solo una carta breve sobre la mesa, junto a mis llaves. No te odio, pero ya no puedo seguir traicionándome. No la dejé para que me entendiera, la dejé para no olvidarme de mí mismo. Lucía no estaba cuando salí. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Silencio. Tomás vino a ayudarme a cargar las cajas al coche. ¿Todo listo?, preguntó asomando la cabeza por la puerta. Lo esencial. ¿Y lo no esencial? Se queda con ella. Nos reímos, sin humor. Cargamos libros, carpetas, ropa doblada con más precisión de la que merecía. Al final, quedamos en la sala vacía, sin cuadros, sin fotos. Solo la mancha en la pared donde estuvo nuestro reloj de bodas. ¿Sabes qué día es hoy?, dije.
Tomás negó con la cabeza. Aniversario número 9. Íbamos a cenar en Lirio este año. Lo hablamos hace meses. ¿Y lo cumpliste? Sí, respiré. Pero no como ella pensaba. Mi nuevo departamento era funcional. Segundo piso, sin ascensor. Cocina pequeña, baño estrecho. Pero las ventanas daban a la calle, y el silencio era distinto. No era hueco. Era nuevo. Dormí en un colchón inflable las primeras 3 noches. No porque no tuviera cama, sino porque necesitaba tocar el suelo. Sentir que estaba empezando desde abajo. Lucía me escribió. Podemos hablar si quieres. Esto no tiene que terminar mal. No respondí. Después mandó otra. Los niños preguntan por ti. Esa sí la respondí. Diles que los amo, que nos veremos pronto. Luego, bloqueé su número. No por rencor, por límites. Los días siguientes fueron mecánicos. Me presentaba en el trabajo, revisaba casos, hablaba lo justo. Me volví invisible a propósito. Nadie preguntó demasiado. Solo una colega, Ana, se acercó una tarde. ¿Todo bien en casa? ¿Te ves más, no sé, más frío? Todo está en su sitio. Mentí. Ella se fue sin insistir, y yo agradecí no tener que explicar. Tomás me invitó a su casa el sábado. Su hija pequeña corría por el salón mientras él preparaba café. ¿Cómo haces para no odiarlos?, me preguntó de pronto. No los odio, dije tras pensar un momento. Solo decidí no cargar con ellos más. A veces siento que si no grito, exploto. Y otras veces, le respondí, el silencio es más fuerte que cualquier grito. Nos quedamos en silencio largo rato, hasta que su hija nos interrumpió con un dibujo. Era una casa, 2 figuras, un sol, sin madre, solo padre e invitado. Yo. ¿Qué soy en su dibujo?, pregunté sonriendo. Un hombre que no grita, dijo Tomás, y ambos reímos. Esa noche, en mi departamento, tomé una hoja nueva. Escribí, ya no soy tu esposo, no soy tu enemigo, soy el hombre que sobrevivió a tu versión de amor. La guardé en una caja con mis cosas personales, no para enviarla, solo para recordarme lo lejos que había llegado. El divorcio llegó en sobre cerrado, sin drama, sin cláusulas injustas, solo una fecha de firma. Lucía no pidió nada, yo tampoco. Y eso, en el fondo, fue la primera paz real. Había algo casi perverso en lo fácil que era fingir que todo estaba bien. La oficina, los saludos, el correo, los casos. Pero yo ya no era el mismo. Y el mundo aún no lo sabía. Un lunes cualquiera, durante una reunión con un cliente, algo se rompió. Él hablaba de una disputa legal con su socio, lo acusaba de robarle sin pruebas claras. Yo escuchaba, asentía, tomaba notas, hasta que dijo, lo peor es que era mi amigo. Me lo negó mirándome a los ojos, y ahí me congelé. Vi la imagen de Lucía, su boca diciendo, solo trabajo, su mano apretando la de Carlos. Vi la mentira repetida sin pestañear. Me disculpé, fui al baño, vomité. Cuando volví, no era el mismo abogado. Empecé a mirar distinto todo lo que me rodeaba. Las parejas que se besaban en los pasillos, las risas falsas en los almuerzos del bufete, las pantallas bloqueadas al acercarme. No era paranoia, era conciencia. Y esa conciencia me llevó a un nuevo objetivo. No bastaba con sobrevivir. Había que entender y detener. Una semana después, Tomás me mandó un mensaje. ¿Sabías que Carlos está nominado a un ascenso? No respondí enseguida. Revisé los correos internos, los anuncios del despacho. Era cierto. Carlos, el modelo de integridad, estaba siendo promovido. Nadie sabía de su doble vida. Necesito verlo, le escribí. Esa misma tarde fui a su oficina. Toqué la puerta. ¿Tienes un minuto? Claro, dijo él incómodo, sin saber qué esperar. Cerré la puerta. No vine a discutir, ni a gritarte. Entonces, ¿a qué? A entender qué tipo de persona destruye 2 familias por una aventura de oficina. Se quedó callado. Luego habló bajo. No fue planeado. Solo pasó.
Number robar una pluma pasa. Lo tuyo fue sistemático. Lucía me dijo que estabas distante, que ya no... No me justifiques lo injustificable. Él bajó la mirada. Por primera vez, parecía humano. ¿Y ahora qué? Murmuró. Ahora voy a asegurarme de que nadie más te confíe nada importante, ni sus negocios, ni sus vidas. Me fui sin cerrar fuerte la puerta. No quería ruido. Quería efecto. Esa noche hablé con Ana, mi colega. Le pedí café. Un favor. Algo pequeño. ¿Qué sabes de Carlos y la auditoría del caso Sánchez? ¿Por qué preguntas? Digamos que quiero saber si puedo seguir confiando en mi propio equipo. Ella me miró un segundo. Se ha dicho que usó contactos personales sin declararlos. ¿Por? Solo curiosidad profesional. Al día siguiente, el comité de ética recibió una nota anónima. No firmé. No necesitaba crédito. Necesitaba justicia. Lucía me escribió un correo. Lo vi llegar. No lo abrí. El asunto decía, solo quiero que sepas, lo borré sin leer. No quería saber. Porque había dejado de ser su lector. Un día, en una reunión, alguien mencionó a Carlos y su excelente liderazgo. Tomás, que también estaba presente, dijo, sí, tiene talento para esconder lo que hace cuando nadie lo mira. Nadie entendió del todo. Pero algunos empezaron a observarlo con otra luz. Ya no quería venganza. Quería dejar claro que no todos los silencios son debilidad. Algunos son la antesala del juicio final.